Claro, me parece que cuando vos tenés una máquina térmica, tenés o sea, un proceso adiabático, tenés una irreversibilidad interna, ¿sí? Aunque, eh, aunque digamos, tengas o sea, reversibilidad externa, tenés una irreversibilidad interna, ¿sí? Sí. Pasa que Sí. nosotros siempre tomamos como el proceso cuasi estático y, por ejemplo, un proceso de ese tipo, que el sistema sea, que la entropía del sistema dé distinto de cero, es, por ejemplo, una expansión libre, pero en una expansión libre no es cuasi estático el sistema. No es cuasi estático. Y hay una irreversibilidad interna ahí. Uh-huh. Claro. Sí, entonces, a ver, habría que verlo, porque yo no tengo presente si da cero o no da cero, pero bueno, habría que analizarlo. Claro que si vos vas a los cálculos, no te da cero. Pero en todos los parciales que he visto, cuando el proceso ese es adiabático, la ponen como que la entropía es cero. Durante ese proceso, ¿eh? Durante ese proceso. No digo del universo, ni solamente durante ese proceso adiabático. Claro, pero si, a ver, ¿por qué te debería dar cero? Si vos tenés una variación de entropía del sistema. ¿No será por la definición? ¿A partir de la definición? Variación de entropía es la variación del trabajo. Uh-huh. Entonces, variación integral del calor. Si vos no tenés calor asociado, la variación de entropía del proceso. Claro, no puede, debe ser de ahí o no. Uh-huh. Claro, porque vos esa expresión del gas ideal, para calcular la entropía del gas ideal, tenés que ver cómo partís, que vos el calor lo igualdad, o sea, por la primera ley de la termodinámica, decís que el calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Y si no tenés calor en la primera, cuando aplicás la primera ley de la termodinámica, entonces la entropía te va a dar cero. Porque tenés que ver de dónde partís para llegar a esa ecuación. Claro, es cero si partís de la definición, lo ves desde la. Claro, porque si lo ves ya desde la ecuación de gases ideales, ya claro, ahí no te da. No te da. Sí, tal cual. Uh-huh. Sí. Claro, si analizamos de la definición, sí, si no hay variación de trabajo, digamos, o sea, no hay calor, digamos, asociado al proceso, entonces no hay variación de entropía, ¿no? Ahora, ¿por qué no da de la definición, digamos? No sé por qué vos decís que no, capaz que en las cuentas no te dio, pero no sé. No, es que yo también tenía la misma duda. No sé por qué no da cuando aplicas ¿por qué la ecuación no te responde diciéndote no, esto de cero? Claro. Bueno, ¿tenés algún ejemplo ahí para ver sobre eso? Sí, ¿comparto? Dale. Ahí se ve, ¿no? Sí, pero fíjate que, bueno, el parcial es este. Acá está la tabla con la presión, el volumen y la temperatura. Y dice el proceso 1-2 es adiabático. Y bueno, acá está la variación de entropía durante ese proceso, 0. Uh-huh. Y si vos vas acá a la definición, tenés la temperatura en 2 es 1000, la temperatura en 1 es 300, entonces eso no puede ser 0. Y los volúmenes son distintos, tampoco va a ser 0. Desde la definición. ¿Y cuando haces la relación esa no se te anula? En este no me acuerdo si era este en el que yo había probado, pero en otro parcial lo hice y no se me anulaba. Puede ser que yo le haya errado en algo, pero no, de último puedo probar. Uh-huh. No, pero no tengo el. Sí. ¿No tenés los datos? Sí, no, digo que el volumen está genérico, pero se va a cancelar. Uh-huh. Sí, o si no, a ver.
En eso debe ser. Sí, tendrías que fijarte a ver si te da o no te da. En teoría te debería dar, digamos. Si no, por ahí hay alguna cuestión de cuenta. Claro, sí, sí, sí. No, igual es en el que yo digo, probé varias veces y no me daba, pero puede ser que, no sé, igual le estuviera errando en algo. ¿Alguna cuestión de unidades, tal vez? Puede ser. En este, pasa que en este no sabemos el número de moles. Pero bueno, igual se debería anular, capaz. Uh-huh. Sí, pero puede ser eso, puede ser que le haya errado en algo a la hora de calcular. Claro. Sí, por ahí está ahí el tema, porque debería darte, ¿no? Sí. Si no hay calor, la integral de 0 es 0, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahí en la relación debería dar lo necesario como para cancelarse. Claro, los dos términos deberían igualarse. A ver, estoy fijándome si tengo algún ejercicio donde se vea eso. A ver si tengo algún ejemplo de cálculo para ver que dé 0. A ver si tengo algún proceso que tenga adiabático, proceso ese. Bueno, no tengo ningún ejemplo numérico a mano que lo demuestre, pero debería dar. Sí, Debería dar 0. debería dar, es verdad. Yo igual ahora después voy a probar. En este justo no, porque no sé si están todos los datos, creo que hay un par genéricos, pero Claro. voy a buscar alguno que esté y voy a probar. Probablemente haya sido algún error de cuenta o algo así. Uh-huh. Sí, sí. A lo mejor fue eso, o a ver, algún proceso adiabático que yo tenga. Yo no tengo ninguno. Proceso BC es un proceso adiabático. A ver, dame un segundo a ver si me da esta cuenta y te digo si. Oh, pero tengo que pasar la unidad. Bueno, debería dar, porque si no hay calor, digamos. Sí, sí, no, desde la definición se ve que debería dar. Claro. Sí, sí. Pero bueno, o sea, la ecuación debería mostrar lo mismo. O sea, si lo hacen, debería dar lo mismo. Sí, sí. Claro. No, sí, 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 pero lo más probable es que haya sido algún error ahí en la cuentita. Uh-huh. Sí, sí. Bueno. Si quieren preguntar alguna otra cosa, mientras yo sigo buscando a ver si encuentro algún ejemplo. Profe, Sí. Yo le quería preguntar con respecto, por ejemplo, yo tengo un proceso cualquiera y lo grafico en el gráfico, en el diagrama PV. Sí. Y quiero saber si ese proceso, ese ciclo que se cumple, si es una máquina de Carnot o, perdón, si es una máquina térmica o una máquina frigorífica, por ejemplo. Sí. Y me cuesta darme cuenta. Más que nada definir las fuentes desde el gráfico. A ver, si es una máquina, si vos tenés un proceso cíclico y lo tenés graficado en un plano PV, Sí. Si el proceso está recorrido en sentido horario, es una máquina térmica. Si está recorrido en sentido antihorario, puede ser máquina frigorífica o bomba de calor, dependiendo de lo que estés usando, digamos. Bien. Si usás el calor que sacás de la fuente fría o el calor que le estás metiendo a la fuente caliente. ¿Sí? Solamente me fijo en eso.
Sí, o sea, si vos en principio querés saber si es una máquina térmica o máquina frigorífica, bomba de calor, a partir de un plano PV, te tenés que fijar cómo está recorriendo el proceso, digamos. Si va en sentido horario, fíjate que siempre el trabajo que te queda positivo es más grande que el trabajo que le está restando. Entonces, lo que te queda dentro de la curva, el área abajo de la curva o que te encierra tu proceso es positivo. Te está generando trabajo tu máquina. Bien, perfecto. Si está recorrido en sentido antihorario, no. Estás consumiendo trabajo para algo. O para entregarle calor a la fuente caliente o para sacarle calor a la fuente fría. Ahora, si vos necesitas saber las temperaturas de las fuentes, vos sabés que la temperatura de tu fuente caliente tiene que ser como mínimo más grande que la máxima temperatura de tu proceso. Perfecto. Y la temperatura de la fuente fría, como máximo, digamos, tiene que tener la menor temperatura de tu proceso, digamos. Claro. Porque si no, no actuaría como fuente fría. Claro. Siempre tiene que estar a menor temperatura que cualquier punto o estado de tu proceso. Bien. Entonces, en principio, lo podrías definir así. Bien, porque la otra vez el profe hizo, me acuerdo, un ejercicio en clases y como que no se podían definir las fuentes. Entonces me surgió esa duda, pensé que por ahí había alguna otra forma que se definía la fuente o cómo me daba cuenta, pero perfecto, entonces estaba bien como yo pensaba. No se podía definir la fuente. Claro, nos preguntó qué tipo, no me acuerdo bien ahora el ciclo que se cumplía, o sea, no me acuerdo bien cómo era el diagrama, pero nos preguntó si era una máquina térmica o frigorífica y yo creo que era en sentido antihorario y le dije que las temperaturas cuáles eran, que era sentido antihorario y era frigorífica, todo, y me dijo que no tenían dos fuentes, sí o sí había que haber dos fuentes. Claro. O sea, para que haya máquina térmica o máquina frigorífica, sí o sí tiene que haber dos fuentes. Por ahí, según el ciclo que vos tenías, no había una fuente fría o una fuente caliente, dependiendo del ciclo, digamos. No sé si me explico, porque... Sí, exacto. O sea, pero sí tenés que tener siempre dos fuentes, digamos. Sí. Tendría que buscar específicamente ese para comparar y... ¿Está bien? Claro. Sí. Tendrías que buscar ahí para poder comparar, pero necesitas las dos fuentes, digamos. Si no tenés dos fuentes, no es máquina, digamos. Yo tenía también una duda con un ejercicio, ¿se lo puedo mandar por Discord, profe? Sí. Se lo mandé completo, así es más fácil para que... Bueno. Ahí está en el general de Discord. Ahí lo tengo. ¿Querés que comparta pantalla si me preguntas sobre eso? Como usted quiera, si no, yo le digo no hay drama. A ver. Como usted diga. Bueno, decime, ¿sobre cuál? Perdón, estaba hablando, tenía el mismo. Era sobre ese de oscilaciones. Uh-huh. Y tenía dudas cómo interpretaba las fuerzas del ejercicio. Por ejemplo, en ese caso, bueno, ahí está bien, esa es la posición de equilibrio y la fuerza del resorte lo toma para abajo porque está traccionado inicialmente el resorte. Bien, perfecto.
pero después lo perturba hacia arriba y no entiendo por qué la fuerza del resorte ahora está hacia abajo y además cómo le quedó la sumatoria ahí. Quizá estoy entendiendo algo mal. No. A ver, ¿por qué le quedó? Perturbación, giro antihorario de un ángulo tita del sistema alrededor del punto C. La fuerza del resorte no es perpendicular normal contra la gravitación. Sumatoria de torque menos K por X por L sobre 3. Lo tomó negativo. Más mg. Momento de inercia por alfa. A ver. Tu pregunta es por qué la fuerza del resorte la sigue tomando, o sea, como que le sigue actuando hacia abajo. Claro, ahí no estaría comprimido y actuaría hacia arriba. Sí, o sea, hay que ver si está comprimido en realidad, porque vos sabés que siempre y cuando, o sea, no está mal planteado así, porque siempre depende de cuál sea la posición de relajación de ese resorte. Porque vos acordate que para estar en esta posición horizontal, el resorte tiene que estar traccionado. Sí. Entonces, si está traccionado, quiere decir que estás desfasado un diferencial de X, un delta X, de tu posición de equilibrio. O sea que tu posición de equilibrio, ponele que está por acá abajo. Claro. Entonces, en principio, en función de cuánto vos deformes a tu sistema, ¿sí? Por ahí la fuerza del resorte no llega no llega a ser hacia el otro sentido si vos no alcanzaste la posición de relajación del resorte. Entiendo. Entonces, no está mal planteado de esta manera porque puede pasar tranquilamente esto. ¿Sí? Pero las fuerzas recuperadoras son siempre opuestas a la perturbación, ¿o no? Sí, pero en este caso vos tenés una combinación de fuerzas recuperadoras, porque cuando vos deformaste el sistema, lo levantaste hacia arriba, ¿quién te trata de llevar el sistema a la posición inicial? Los dos pesos. Los dos pesos, o sea, el peso de la propia barra, que está aplicado en el baricentro, y el peso de la pesa que vos tengas en el otro sentido. Perfecto. Y cuando el resorte o cuando la barra se deforme en el otro sentido, ¿qué pasa? Ahí ya estas fuerzas no actúan como recuperadoras, sino la que te tiende a volver el sistema a tu posición inicial, ahí sí es el resorte. Ah, o sea, los pesos ya ahí en ese momento dejan de ser fuerzas recuperadoras. O sea, cuando yo lo perturbo para arriba, digo. Sí, o sea, cuando vos lo perturbás, el lado B lo levantás hacia arriba, digamos, Sí. ahí el que te lleva las fuerzas que te llevan a la barra a su posición de equilibrio, la tienden a llevar de vuelta a su posición de equilibrio, son estos dos pesos, digamos. Perfecto. Cuando estás en el otro sentido, ¿qué pasa? Ya es el resorte el que te tiende a volver el sistema a tu posición de equilibrio, digamos. Exacto. ¿Sí? Porque ya el peso ya actúa, hace como un efecto péndulo que va a hacer que tienda a seguirse deformando. Claro. O sea, a seguirse moviendo en sentido horario. En ese caso, ahí te actúa como fuerza recuperadora el resorte, digamos. Entonces, como que tenés una combinación. En un punto te actúa una, en otro punto te actúa el otro. Diferente es cuando tenés, por ejemplo, un péndulo, que el péndulo es siempre el peso del cuerpo el que te lo lleva a la posición de equilibrio. Claro. Sí, en este caso, depende de hacia dónde esté la barra, es cómo te está actuando. Pero por eso no está mal planteado esto, porque si vos no llegaste a tu posición de equilibrio, si vos lo deformaste un diferencial de tita muy pequeño y no llegaste a la posición de relajación, la fuerza del resorte sigue siendo en ese sentido, por ahí con una menor magnitud de la fuerza, pero sigue siendo en ese sentido. ¿Y por qué es negativa entonces? ¿Por qué es negativa qué? Esa fuerza sin la fuerza del resorte. Y las otras son positivas. Las otras como que no estarían actuando como recuperadoras. Es que de hecho sí, porque siempre tenés una en contra de la otra. Es por cómo te queda la sumatoria de torque respecto al punto que vos considerás, que en este caso es el C. Digamos, uno te genera un torque hacia un lado y el otro te lo genera hacia el otro.
Yo siempre interpreté como que las fuerzas recuperadoras eran opuestas a la perturbación. Entonces yo dije, bueno, los dos pesos tratan de recuperar la posición de equilibrio estable, entonces iban a ser negativas. Sí, bueno, pasa que por ahí hay una cuestión de signos, porque normalmente no es... A ver, fíjate que en este caso está planteado el contrario, porque si vos considerás positivo en el sentido de la perturbación, digamos, M y M son positivos y esto te hace un torque negativo. Claro. En el otro caso, en el que vos tenés el punto A más arriba que el B, si lo perturbaran en otro sentido, la combinación de signos es opuesta, pero en definitiva es lo mismo. Claro. Está bien. Sí, o sea, digamos, es lo mismo, digamos. Igual por ahí, para no confundir, por ahí nuestra convención de signos, viste que siempre tomamos como positivo en el sentido de la perturbación. Sí. Bueno, esto por ahí es confuso con respecto a lo que vos decís, porque si vos consideras positivo en el sentido de la perturbación, te queda como vos decís. Este torque, el del resorte, te queda positivo y estos dos torques te quedan negativos. Por ahí sería más claro. Pasa que si me quedaría negativo el de la fuerza del resorte, me quedaría positivo. O sea, si yo tomo la perturbación, el sentido de la perturbación como positivo, entonces me quedaría la fuerza del resorte positiva y después no voy a tener nunca el ángulo. O sea, no me va a quedar como una ecuación. Sí, porque te quedan los dos pesos negativos. Claro, o sea, es como raro, ¿eh? Sí, sí. Pero así te va a quedar, probalo. Fíjate que sí, te va a quedar. Te tiene que quedar, digamos. Está bien. Sí. Y después abajo hay un ejercicio de termodinámica. Uh-huh. Ese. Sí. Y estaba haciendo un ejercicio que era muy parecido a este y toma como isobara, un isobara ahí donde está el pistón mayor. Sí. Y hace una isobara y junta con donde están los topes ¿cómo es? De la cañería chiquita. Abajo está, creo que muestra que toma el punto N y M. Sí. Pero mi duda estaba que cuando está bajando el pistón chiquitito, el de que no sé qué nombre tiene ahí, me parece que es 1. Este pistón. Ese. Mientras está bajando, el otro pistón está subiendo y hay un momento donde se cruzan esas distancias, o sea, es como que se cruzan esos pistones. Uh-huh. ¿Y ahí cómo se haría ahí? ¿Cómo se haría qué? Claro, la distancia, porque vos tomás esa isobara como la distancia, la diferencia de alturas que hay entre los pistones. Uh-huh. Pero, bueno, toma esa isobara, aplica las presiones, fíjate que si aplicás fijás qué presiones hay en N, es la columna de fluido más la presión que hay en 1, y la presión que hay en B, la presión en B, entonces hace la igualdad de esa. Uh-huh. Pero la columna de fluido depende de la diferencia de alturas que hay entre los pistones. Sí. Y un momento cambia ese delta H, por así decirlo, esa altura cambia, o sea, se vuelve como negativa. Pasa a ser negativo porque el pistón el de la derecha pasa a estar más alto que el de la izquierda. Claro, y al ser negativa me cambia como la presión, por así decirlo. Claro. Como que ya como que te está ejerciendo más presión en contra. Exacto, eso. Al pistón. Y de todas formas vos podés definir una isobara en algún punto que vos te sea conocido o fácil de calcular, porque vos sabés que siempre que tengas continuidad de fluido y estés a una misma altura topográfica vas a tener la misma presión. Sí.
Entonces vos podés hacer esa correlación. Podés decir, bueno, seguís planteando que la presión en N sea igual a la presión en N', o en el punto acá a la misma altura. Bien. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? La presión en N y la presión en N' van a ir variando. Claro. ¿Sí? Entonces vos podés hacer una relación de cuánto varía o cuánto aumenta la altura de fluido o la altura sobre el punto N' a medida que sube este pistón en función de cuánto baja el pistón de abajo. ¿Sí? ¿Y cómo haces esa correlación? Vos sabés que es una relación de volúmenes, digamos. Si a vos acá, en este cilindro chiquitito, perdiste un determinado volumen, como consideramos que los líquidos son incompresibles, es un volumen que estás ganando en esta zona. Sí. ¿Sí? Entonces vos podés decir, bueno, yo sé que la altura, o podés decir la sección del pistón, por lo que baje, no sé, por X, ponele que le pongas como incógnita, por X, tiene que ser la sección del pistón grande por X2, por así Perfecto. decirlo. Sí, sí. Entonces, con esa relación de volúmenes, vos sabés que cuando el pistón baja una cierta cantidad, el otro pistón sube otra cierta cantidad. Bien. ¿Sí? Y podés seguir haciendo la correlación con un punto de presión que sea conocido. Entonces vos decís, bueno, la presión sobre este pistón, ¿qué va a ser? La presión en N menos la presión hidrostática que vos tengas hacia arriba, hasta el pistón grande. Claro. ¿Sí? Y lo mismo para el otro lado. La presión sobre la cara del pistón va a ser la presión en N menos la presión hidrostática hasta el punto donde vos tengas el pistón, que va a ir variando en su posición. Perfecto, ahora sí. ¿Sí? Entonces simplemente es encontrar esa correlación. Claro. Y ahí no haría falta separar en etapas, por así decirlo, el problema. Sí, por ahí haría falta porque en un punto la presión, digamos, porque vos estás planteando todo sobre la presión sobre el gas, digamos. Sí. En el punto en el que vos encuentres el cruce, digamos, de los pistones y siga bajando un poquito más el pistón de la izquierda y subiendo el de la derecha, ¿qué va a pasar? Ya tenés una presión hidrostática en contra más grande, entonces te va a costar más levantar el pistón. Claro, sí, sí. ¿Sí? O sea, te va a ir costando te va a ir costando con un determinado trabajo, lo que sea, pero cuando se crucen y el pistón de la derecha esté más alto, te va a costar más todavía porque además le tenés que ganar presión hidrostática. Claro. ¿Sí? Entonces, vas a tener que plantearlo en etapas. Perfecto, no sé. ¿Sí? Sí, mejor. Esa sería la idea. Claro, ahí deben estar las etapas. Claro. Bueno, viste, acá se puede ver eso, que cuando el pistón baja una cierta posición X, el otro pistón sube una posición menor, digamos, sube una menor distancia, porque el volumen es más grande, digamos. O sea, no Sí, el sí, volumen, sí. sino el área es más grande. Claro. ¿Mm? Pero bueno, por ahí lo complejo de este ejercicio era darse cuenta de eso, de que en un momento la presión hidrostática te está ayudando y en otro punto, cuando se cruzan los pistones, ya la presión hidrostática te juega en contra porque vos tenés que ganar presión hidrostática. Claro. Sí, yo la primera vez que lo hice todo de una y di cuenta. Claro, sí, 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 es que es típico este ejercicio porque uno al principio no se da cuenta que cuando se cruzan ya hay un término que te empieza a jugar en contra. Claro. Pero bueno, eso sería. Está bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿qué más quieren consultar? ¿Qué día tiene el jueves? Está el parcial, ¿no? Sí, el jueves. Sí, el jueves. Está bien.
Bueno, tienen una consulta más de todas formas, pero bueno, para que se terminen de sacar todas las dudas o lo que sea. No sé si quieren seguir consultando. No sé si alguien quiere preguntar, yo ahí mandé un ejercicio, no, pero capaz que alguien quiere preguntar y yo. Bueno. ¿Alguien quiere? No, este ejercicio está bueno, a mí también me había generado dudas. El que mandó Ramiro a Discord. Bueno, ahí lo vemos. Deme un segundín, por favor. Bueno, no sé si vieron ahí el trabajo práctico número 6, el problema número 2, para los que me preguntaban recién por el proceso diabático. Sí. Bueno, fíjense que en el problema número 2 hay una transformación adiabática, que es la transformación BC o no sé cómo la llamaron. Yo recién calculé los valores y da a 0. O sea, da bien, ¿Qué ejercicio, profe? ¿El 6, dijo? Trabajo práctico número 6, problema número 2. Bien. Yo justo tenía una transformación adiabática ahí, tenía los valores y nada, para que la miren y se saquen la duda de que da 0 cuando calculan la variación de entropía, digamos. Claro, ahora sí cierra. ¿Les dio? No, yo no vi, pero tendría que dar porque si Sí. no tenía sentido. Claro, Yo ahí lo estoy viendo. Fíjense, llegan los cálculos y da 0, digamos. No sé si lo tienen, no quieren que lo veamos. No sé. Sí, yo ahí lo estoy viendo, ahí lo voy a calcular para ver. Bueno, ¿qué mandaron ahí? 2 trozos de cobre A y B tienen masas de 1 kilogramo y 3 kilogramos y temperatura iniciales de 0 grados centígrados y 200 grados centígrados respectivamente. Dice, se ponen en contacto térmico y se les deja que alcance el equilibrio, estando aislados del entorno. Determínese la temperatura de equilibrio del sistema, la variación de entropía de cada trozo de cobre, la variación de entropía del universo, indicar si el proceso es reversible o no. Bueno, ¿cómo plantearían ese ejercicio? Yo no sé en cuál tenías dudas vos, Ramiro, pero a mí el que me generó dudas fue el de la variación de entropía. Sí, justo eso. Y yo lo que hice, que no sé si está bien sinceramente, fue desde la definición que vos planteás la integral del diferencial del calor sobre la temperatura, ahí para la ecuación de los gases ideales lo que hace es el diferencial de calor sacarlo del primer principio. Pero yo lo que hice fue poner un calor sensible. Claro. ¿Está bien? Y ahí hacer la integral y bueno. Está perfecto, porque básicamente el calor que estamos perdiendo, ¿qué es? Es un calor sensible. ¿No? Sí. O sea, digamos, el calor porque ¿qué tenemos que hacer? Tenemos 2 trozos de cobre, el A y el B, con diferentes masas, y tenemos la temperatura inicial de 0 grados y 200 respectivamente, se ponen en contacto térmico y se les deja que alcance el equilibrio, estando aislado del entorno. Entonces nosotros sabemos que como está aislado del entorno, la sumatoria de calores, si agarramos el sistema completo, el cobre, el sistema A y el sistema B, digamos, el kilo de cobre y los 3 kilos de cobre, como un todo, sabemos que la sumatoria de calores, ¿cómo va a ser? Igual a 0, ¿no? Porque no se pierde calor al exterior. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
nosotros sabemos que el calor que sale de un cuerpo va a ser igual al calor que entra en el otro. Es como los ejercicios de calorimetría que veníamos viendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El calor que está saliendo de un cuerpo es básicamente calor sensible. Sí, o sea, el calor que se produce por la diferencia de temperatura de los dos cuerpos y que produce una variación de temperatura del mismo, un calor sensible. ¿Sí? Mi duda acá era cómo calculo la del entorno, o a qué yo le llamo entorno, o si, como me dice que, creo que dice que es aislante, y ahí digo que no, ¿cómo es? Que no hay intercambio de calor con el medio, entonces la entropía me va a dar 0 ahí. Pero no sé cómo sería la del entorno. Está bien, o sea, vos fíjate que la variación de entropía del universo es la del sistema más la del entorno. ¿Sí? Sí. Para nosotros la del entorno es 0 porque vos no se escapa calor, o sea, no tenés un intercambio de calor con el entorno. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se reduce? Te queda que la variación de entropía del universo va a ser igual a la variación de entropía de tu sistema. Y la variación de entropía del sistema es la variación de entropía, la podemos subdividir en la variación de entropía del sistema. Pero no entró alguien. A ver que yo lo escribo, si no. Estamos diciendo esto. Por ahí estoy hablando muy en el aire. Nosotros sabemos que la variación de entropía del universo, o sea, si ustedes les preguntan, la temperatura de equilibrio del sistema, eso lo pudieron calcular, ¿o no? Sí, eso sí. Sí, eso sí. Igualaron los calores y bueno, sacan la temperatura de equilibrio. Ustedes saben además que, y les pregunta, la variación de entropía de cada trozo de cobre. ¿Cómo hacemos la variación de entropía de cada trozo de cobre? La podemos calcular como que la integral de la variación de calor respecto de la sobre la temperatura, ¿o no? Sí. Si asumimos que ese calor es reversible, nosotros podemos decir que este calor es un calor sensible. Entonces, ese calor lo hacen con calor sensible, N por CB, CP diferencial de T. ¿Sí? Entonces, con cada calor sensible van a sacar el delta S del cobre, del cobre que tiene 1 kilo, y el delta S del cobre, o del sistema A, y del sistema B. Perdón, profe, ¿el calor sería M por el calor específico por delta T o no? M por el calor específico, sí, por delta T. Bien, entonces con esta definición van a sacar que esto le va a quedar en definitiva un delta T sobre T. ¿Sí? Porque la masa la van a considerar constante, el calor específico lo asumimos constante, entonces les queda la integral de diferencial de T sobre T. Y sacan la variación de entropía de cada trozo de cobre. Y luego les pregunta, que eso lo pueden sacar, digamos, pero luego les pregunta la variación de entropía del universo. Entonces, la variación de entropía del universo, nosotros sabemos que por definición es la variación de entropía de nuestro sistema más la variación de entropía del entorno. ¿Sí? Nosotros sabemos que si nosotros consideramos, o sea, si queremos saber la variación de entropía del universo, tenemos que considerar como sistema a nuestro todo, digamos, ¿no? Si consideramos a esto como nuestro sistema, nosotros sabemos que como tenemos un aislamiento térmico o no hay intercambio de calor con el exterior, nosotros sabemos que la variación de entropía del entorno va a ser 0. Entonces sabemos que la variación de entropía del universo va a ser la variación de entropía de nuestro sistema. Y para nosotros, ¿qué es nuestro sistema? Nuestro sistema, que es esto que yo punteé con línea, o grafiqué con línea punteada, mejor dicho, está compuesto por 2 subsistemas, si nosotros queremos. Un sistema A y un sistema B, que cada uno tiene su propia variación de entropía. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema lo podemos dividir o podemos decir que la variación de entropía de nuestro sistema va a ser igual a la variación de entropía de nuestro sistema A más la variación de entropía de nuestro sistema B. Y eso va a ser la variación de entropía del universo.
¿sí? Cada uno con su signo. ¿Por qué? Porque uno está perdiendo calor y el otro está recibiendo calor, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí. Y entonces ahí le va a quedar una diferencia. Y seguramente le va a dar que la variación de entropía del universo tiene que ser mayor que cero, ¿no? Porque el proceso es irreversible. Si fuera un proceso reversible, les daría cero, y si fuera imposible, pero no es un proceso imposible, es un proceso posible, pero sabemos que es irreversible porque se produce una variación o un intercambio de calor con deltas que no son finitos, digamos, que son, o con deltas de temperaturas que son finitos, más bien dicho, no son infinitesimales, entonces sabemos que la variación de entropía va a ser cero. ¿Sí? Y fíjense que, de hecho, el calor, nosotros sabemos que el calor de cada uno de los sistemas es el mismo calor, porque el calor que perdió uno es el calor que recibió el otro. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, a ver, vamos a ver con las temperaturas. Nosotros sabemos que el calor va desde el sistema B hasta el sistema A, porque el sistema B está a 200 grados centígrados y el sistema A está a 0 grados centígrados. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, Sí, sí. fíjense que el calor que sale del cuerpo, el calor que sale de B es un calor o sea, es el mismo valor de calor, pero que siempre va a estar a una temperatura más grande, porque pasa de 200 a la temperatura de equilibrio. En cambio, el calor que está ingresando, o sea, el delta del sistema de B es en realidad un delta negativo, ¿no? O sea, si lo hacemos con valor absoluto, digamos, va a ser delta S de A positivo menos delta S de B, ¿no? Porque de B está saliendo calor. Y fíjense que como es el mismo calor, pero siempre está variando sobre una temperatura más grande, este valor es más chico. Y la variación de entropía de A es más grande, porque fíjense que es un calor, o sea, va a ser la misma variación de calor, pero sobre una temperatura que, si bien es variable, tiene valores más chicos. Pasa de 0 a la temperatura de equilibrio, que está entre 0 y 200 grados centígrados. Entonces, indefectiblemente, este valor va a ser más grande que este. Y por lo tanto les va a dar que la variación de entropía del universo es mayor a cero. Que es lógico porque es un proceso, nosotros sabemos que es un proceso irreversible. ¿No? Sí, profe. Pero hacemos eso, esa es la estrategia. Nosotros agarramos nuestro sistema, si nuestro sistema completo, o sea, para saber la variación de entropía del universo, siempre es la de nuestro sistema más la del entorno. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos como sistema el sistema completo, la suma de los dos sistemas, A más B. Entonces sabemos que, como no hay intercambio calórico, la variación de entropía del entorno es cero. Y dentro de nuestro sistema está compuesto por dos subsistemas, el sistema A y el sistema B. ¿Sí? Profe, Sí. entonces, por ejemplo, cualquier otro ejercicio, he visto varios ejercicios donde tenés un pistón que se le agrega calor desde una fuente, ese tipo de ejercicios. Mayormente te dicen que las paredes son aislantes y que el pistón también es aislante. Ahí mi entorno sería la fuente, ¿no? Tu entorno, sí, sería una fuente, por ejemplo. Porque este ejercicio me hacía como, no sé, me confundía con los otros, entonces, porque pensé que me llamaba la atención cuál era el entorno, entonces, en ese caso. Claro. Está bien. O sea, hay que pensarlo siempre como un todo. El universo es el todo, el sistema más el entorno. Sí, o sea, depende qué. A ver, ¿por qué sería? Vos, por ejemplo, podrías tomar como tu sistema esto. Pero ¿qué pasaría? Si esto es tu sistema, tu entorno sería esto que está acá más esto. Claro. Y se te complejiza. Entonces, ¿qué tomamos? Siempre tomamos lo más simple. Nosotros sabemos que, como todo este recinto es adiabático, de acá no se escapa calor. Entonces tomemos esto como nuestro sistema completo. Listo, entonces me queda el sistema más el entorno. ¿Sí? O sea, acordate que siempre como que el sistema lo definís vos. Sí, sí, sí. A conveniencia, obviamente.
¿Sí? Perfecto. Eso sería la idea. Bueno, acá sería la integral, esto le queda una función logarítmica, no m por calor específico por logaritmo de temperatura final sobre temperatura inicial. ¿Qué más? ¿No podríamos ver un ejercicio de oscilaciones, profe? Sí, sí, sí. Bueno, si ¿Tienen, alguien quiere preguntar algo. ¿tienen alguno? Busco uno y se lo mando si quiere. Bueno. Yo tenía unos ejercicios que estaban buenos. A ver si encuentro. ¿Me dan un segundo? Ah, bueno, sí, sí.
Buenas. Profe. Bueno, ahí no encontré el que quería, pero encontré uno que está interesante para ver el tema de cuándo las fuerzas son recuperadoras o cuándo no, porque acá hay uno que está bueno para que veamos eso. O capaz que lo hicieron, a ver si no lo hicieron, lo hacemos. El ejercicio es el siguiente. Se tiene una barra, no sé si lo habrán visto, a ver si una barra en T, ¿sí? Que está articulada en el punto C, ¿sí? Que está en el centro, en el punto C, y a su vez este cuerpo tiene o está sujeto en sus extremos mediante dos resortes. ¿Sí? Tenemos un techo, por ejemplo, y tenemos que esto está vinculado mediante dos resortes en sus extremos. ¿Sí? ¿Lo vieron este ejercicio o no? No, creo que no. Bueno, supongamos que tenemos este sistema, que tenemos dos resortes, supongamos por simplicidad del problema, que los dos resortes tienen la misma constante del resorte, y se pide buscar o determinar si bajo determinadas condiciones o no, este sistema, luego de que lo perturbemos, describe un movimiento armónico simple. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, supongamos que los dos resortes, digamos, en su posición natural, digamos, están relajados, ¿sí? O sea, en esta posición los resortes están relajados. Entonces, la pregunta es, determinar si este sistema, luego de perturbarlo, o bajo ciertas condiciones, es posible que describa un MAS, ¿sí? Un movimiento armónico simple. ¿Es posible? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver uno de estos tipos, un ejercicio de este tipo? Profe, perdón, pero ¿a qué se refiere bajo ciertas condiciones? He visto o nos piden también que digamos las condiciones. ¿A qué se refiere con eso? A ver, ¿por qué? Porque un movimiento armónico simple no se da en cualquier condición. Digamos, se tienen que cumplir ciertas condiciones para que se pueda describir un movimiento armónico simple. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, dependen del problema que tengamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen ciertas simplificaciones que nosotros realizamos, digamos, que permiten escribir o describir un movimiento con la función, no sé, la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces más la frecuencia angular al cuadrado por la posición igual a 0. ¿Sí? Nosotros sabemos que si la ecuación característica del movimiento del sistema tiene esta forma, para nosotros describe un movimiento armónico simple. Pero no todo sistema va a describir un movimiento armónico simple, depende de las condiciones, de que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, si nosotros, en el caso más simple que podemos ver es el sistema masa-resorte. Un sistema masa-resorte en el que nosotros lo sacamos de su posición de equilibrio, digamos que su posición de equilibrio está acá, lo sacamos de su posición de equilibrio a una determinada distancia, solamente va a poder describir un movimiento armónico simple, por ejemplo, si no existe rozamiento de la masa con respecto a el piso, por ejemplo, o si no existe rozamiento con el aire, o si el resorte se comporta de la misma forma, tiene el mismo comportamiento hookeano y con la misma constante, tanto a compresión como a tracción. ¿Sí? Entonces, bajo ciertas condiciones, este sistema masa-resorte, por ejemplo, describe un movimiento armónico simple. Cuando tenemos un sistema de este tipo, como el que estamos planteando, ya vamos a ver que se tienen que cumplir otras condiciones. Se tienen que cumplir otras condiciones, que si no se cumplen, el sistema no describe un movimiento armónico simple. Es decir, que no podemos
describir o la ecuación característica de ese movimiento no sigue esta forma. ¿Sí? Pero depende del problema, digamos. Acá te di el caso más simple que te enumeré algunas condiciones que te lo sacan del movimiento armónico simple. En este ya vamos a ver que también hay otras. Perfecto, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos para resolver este problema? ¿Cómo hacemos para calcularlo? O para determinar si sigue un movimiento armónico simple. Primero buscar el equilibrio estable. Bien, lo primero que hacemos es buscar la posición de equilibrio, ¿sí? En este caso, nosotros sabemos que los resortes, en esta condición inicial, los resortes dijimos que están relajados, entonces sabemos que el X de equilibrio de los resortes es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hacemos un diagrama de cuerpo libre, una sumatoria de torques o lo que sea, vamos a encontrar que la posición de equilibrio es con los resortes relajados, ¿o no? Porque si tenemos el peso que actúa en esta dirección, los resortes relajados sin aplicar fuerza, y el sistema está perfectamente balanceado, sabemos que la posición de equilibrio es con los resortes relajados, ¿no? Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, listo. Planteamos posición de equilibrio, sabemos que la posición de equilibrio de los resortes es con los resortes relajados, digamos, no están traccionados en la posición de equilibrio. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo segundo que hacemos? Perturbamos al sistema. Bien, hacemos una perturbación. Perturbamos al sistema. ¿Sí? ¿Qué es perturbar el sistema? Es lo saco, lo aparto de la posición de equilibrio. Parto de la posición de equilibrio. Posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, agarro mi sistema, yo sé que mi sistema está articulado en el punto C, por lo tanto sé que no vamos a plantear sumatoria de fuerzas verticales y horizontales, sino que vamos a hacerlo en términos angulares, digamos, vamos a plantear sumatoria de torque igual a momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Y nosotros sabemos que la única posibilidad que tenemos, como está articulado en el punto C, es rotarlo. Por ejemplo, en este sentido. Si lo hacemos rotar en este sentido en torno al punto C. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos rotar? Nosotros vamos a encontrar que si rotamos al sistema, vamos a tener esto. ¿Sí? Tenemos la T que la rotamos. ¿Y qué aparecen? Si nosotros rotamos al resorte, ¿qué le estamos haciendo? Comprimiendo. Lo estamos comprimiendo. ¿Y el resorte qué va a querer hacer? Va a querer volver o se va a resistir a la compresión de nuestro sistema. ¿O no? Vamos a imaginar que acá tenemos la horizontal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que el resorte me está ejerciendo una fuerza que es K por X1, siendo X1 esa distancia que movía el resorte. ¿Sí? Del otro lado, ¿qué le estamos haciendo al otro resorte? Traccionando. Lo estamos traccionando. Y entonces, el resorte, ¿qué está haciendo? Está haciendo, como está traccionado, me está haciendo una fuerza sobre mi cuerpo que lo tiende a volver a su posición inicial, ¿o no? ¿Sí? Teniendo acá un ángulo tita. Y la fuerza esta con lo que lo está haciendo volver, esa fuerza lo podemos escribir como K por X2, ¿no? K por X2. ¿Sí? Ahora, si nosotros sabemos que la distancia desde el punto C al extremo izquierdo y desde el punto C al extremo derecho es la misma, nosotros sabemos que X1 va a ser igual a X2, ¿no?
Entonces lo podríamos escribir. ¿Y qué otra fuerza tenemos sobre nuestro sistema? El peso de la barra. El peso de la barra, sí que podemos plantear que tiene, lo podríamos subdividir, sí podríamos subdividir el peso de la parte horizontal aplicada en el punto C, pero como no me genera torque no lo voy a poner. Y sí, lo que nos va a estar generando un torque adicional es el peso de la parte vertical, sí, que está aplicada en la mitad de la barra, ¿sí? En el baricentro de la barra. ¿Sí? Y que tiene un peso que vamos a llamar peso de peso L, ¿sí? WL. ¿Sí? El sistema, bueno, siempre tenemos que definir la geometría. Vamos a definir que la geometría del sistema es esta altura para nosotros es L, ¿sí? Vamos a llamarla L, y vamos a asumir que el ancho de la barra horizontal también es L. ¿Sí? Esto vamos a hacerlo para resolverlo más genéricamente, digamos, con datos, digamos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya lo perturbamos el sistema, vimos las fuerzas que aparecen, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir siempre la variable que describe el movimiento, en este caso son las variaciones angulares. Si entonces aplicamos segunda ley de Newton, ¿sí? En términos angulares, porque la variable que describe el movimiento en este caso va a ser la variación angular, ¿sí? Y planteamos que la sumatoria de torques, vamos a llamar la sumatoria de torque, respecto al punto C, tiene que ser igual a ¿qué? Al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nuevamente? Tenemos que definir, ¿sí? La convención de signos, ¿sí? Entonces, por simplicidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar positivo a todo lo que está en la dirección de la perturbación. Es decir, si yo lo perturbé en este sentido, para nosotros todo lo que gire así va a ser positivo, porque lo perturbé en ese sentido. ¿Sí? Es simplemente la convención de signos. Entonces, si yo planteo la sumatoria de torques, ¿cómo nos quedaría esta sumatoria? Si la queremos desglosar en todos sus términos, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la componente del peso que hace. La componente del peso, perfecto, que ¿cómo nos queda? Nos quedaría negativo. Menos el peso, ¿por qué? Porque es opuesta a la perturbación. Perfecto, porque es opuesta a la perturbación, está girando en el otro sentido, y por el brazo de palanca, ¿no? Para nosotros el brazo de palanca es esto. Si sabemos que toda la barra mide L, sabemos que esta mitad es L sobre 2, ¿sí? Entonces sabemos que si esto es tita, entonces el brazo de palanca es L sobre 2 por el seno de tita, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Por L sobre 2 por el seno de tita. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La fuerza de los resortes. Bien, más el torque que me genera la fuerza de los resortes, que ¿cómo lo puedo escribir? K por X. Bien, K por X, Por la K1 por X1 o K por X1. ¿Por qué? Por la distancia que hay. Bien, ¿y qué distancia hay en este brazo de palanca? No me acuerdo cuánto medía eso. Medía L el total, así que esto es L sobre 2. ¿Sí? Entonces, K por X1 por L sobre 2. ¿Sí? K por X1 por L sobre 2. Está bien. Sí, está bien. ¿Qué más tenemos? Y la otra componente. Bien, menos K por X2 por L sobre 2. ¿Qué más? No, nada más. Nada más. Entonces, ¿esto es igual a qué?
al momento de inercia por la aceleración angular por alfa. O si queremos escribirlos, lo podemos escribir directamente como la derivada segunda de la posición respecto, en este caso, respecto del tiempo dos veces. En este caso, la posición en términos angulares. ¿Y el momento de inercia de quién? ¿De todo el sistema no sería? De todo el sistema, ¿sí? Es el momento de inercia de todo el sistema, de toda la T, de la T completa respecto al punto C, ¿sí? Porque recuerden que el momento de inercia siempre está referenciado a un punto, digamos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos determinar el momento de inercia del cuerpo, ¿sí? Sí, completo. Si no lo sabemos, dejaremos directamente momento de inercia respecto de T, si no, buscamos en tablita y sacamos cuál es el momento de inercia de la T completa, digamos. ¿Sí? Sí, profe. Nosotros sabemos, en realidad, que ya hicieron estática de resistencia a materiales, ¿no? No, yo no. No, todavía no. Bueno, nosotros sabemos que el momento de inercia, sí, o sea, de un cuerpo compuesto, lo podemos calcular buscando el momento de inercia de cada uno de los cuerpos que lo componen, porque esto lo podemos subdividir, por ejemplo, en dos rectángulos, ¿sí? Lo podemos subdividir en dos rectángulos, y buscar en una tabla, por ejemplo, el momento de inercia de un cuerpo con estas características, que tenga una sección rectangular. Entonces, ¿qué van a encontrar? Cuando busquen en la tabla, van a encontrar el momento de inercia de esta barra ¿cómo se llama? De largo L, sí, de largo L con respecto a su centro, con respecto al baricentro. Y eso les da I del centro de masa de esa parte de longitud L. Pero nosotros tenemos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que el momento de inercia del cuerpo total, el momento de inercia del cuerpo total respecto del punto C, es el momento de inercia de este punto o de esta barra respecto de su baricentro y del cuerpo L respecto del punto C, más que en realidad es respecto del centro de masa, pero para nosotros lo bueno es que el centro de masa de esta barra pasa por la articulación. Más el momento de inercia de esta barra, que también en tabla lo vamos a encontrar como el momento de inercia respecto del centro de masa de esa parte con L, pero como nos da respecto de su centro de masa, nosotros lo tenemos que llevar a el punto C, que es donde a nosotros nos interesa conocer el momento de inercia, porque según la segunda ley de Newton y según nuestro planteo de las ecuaciones, estamos planteando oscilaciones en torno al punto C, ¿sí? Entonces, para llevarlo, lo que se utiliza se multiplica por la masa de esta parte del cuerpo por la distancia que separa el centro de masa del cuerpo con el punto donde queremos llevar el momento de inercia al cuadrado. En este caso sería por L sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Es, digamos, la forma de calcular el momento de inercia del cuerpo compuesto, digamos, ¿sí? Sería el momento de inercia de cada barra respecto a su baricentro y tenemos que llevar de la barra que tenemos en la cual no coincide su baricentro con el punto donde estamos considerando el centro, el momento de inercia, lo tenemos que trasladar. Para eso lo trasladamos sumándole la masa, ¿sí? La masa de ese cuerpo L, digamos, por la distancia que lo separa, digamos, que en este caso es L sobre 2. ¿Sí? Es, bueno, modo que lo sepan nomás. Bueno, ¿y para qué nos sirve eso? Porque de esta manera nosotros podemos meter la ecuación que representa cuál es el momento de inercia respecto del punto C de la T completa, digamos. ¿Sí? Bueno,
¿Qué más? Entonces, nosotros acá tenemos que hacer... acá está. Bien. Nosotros sabemos que en realidad el resorte, ¿sí? El resorte, como está en el extremo, nosotros asumimos que se deformó una distancia x1. O sabemos que se deformó una distancia x1. Pero ¿qué pasa? El punto S en realidad no está siguiendo perfectamente una línea recta, sino que está siguiendo el arco de la circunferencia que me genera este punto que se mueve con respecto al punto C, ¿o no? Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que hacer algunas asunciones, ¿sí? ¿Cuáles son las asunciones bajo las cuales, o las hipótesis bajo las cuales se va a cumplir que es un movimiento armónico simple? Solamente vamos a poder encontrar un movimiento armónico simple siempre y cuando las variaciones de θ sean pequeñas, ¿sí? Cuando las variaciones de θ sean pequeñas, o sea, cuando esto gire, pero con valores pequeños. ¿Qué es pequeños para nosotros? Aproximadamente podemos decir menor a 10 grados, ¿sí? Si las variaciones de θ son menores a 10 grados, entonces tenemos la posibilidad de que esto se comporte o que tenga un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque nosotros imaginemos que en realidad el resorte no se está deformando o no se están deformando perfectamente lineal. ¿Por qué? Porque este punto no sube y baja solamente, sino que sigue una trayectoria de este tipo, ¿no? Y el resorte va a ir cambiando de posición. Entonces la ecuación va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, solamente, y además de eso, se va a cumplir siempre y cuando tengamos variaciones pequeñas, ¿sí? ¿Qué es variaciones pequeñas? Menor a 10 grados, ¿sí? Si tenemos menos de 10 grados, aproximadamente, es por poner un número, digamos, entonces vamos a tener o vamos a poder encontrar un movimiento armónico simple. ¿Y qué pasa si θ es menor a 10 grados? Bueno, si θ es menor a 10 grados, si θ es menor a 10 grados, entonces el seno de θ, el seno de un ángulo muy pequeño, es aproximadamente igual a θ, ¿sí? Y el coseno de θ de un ángulo muy pequeño es aproximadamente 1, ¿sí? Además, si estas variaciones de θ son pequeños, el arco que describe este punto es aproximadamente igual a la cuerda, ¿sí? Es aproximadamente igual a la cuerda. Entonces, el arco es aproximadamente igual a la cuerda. ¿Y qué nos implica esto? Esto nos dice que entonces que x1 lo podemos calcular con la función de la cuerda, digamos, con L sobre 2, en este caso la distancia, por θ. Para nosotros la distancia es L sobre 2 por θ. Entonces, x1 va a ser L sobre 2 por θ, siempre y cuando el ángulo sea pequeño, y x2 también va a ser L2 por θ. ¿Sí? Entonces, si se cumplen estas condiciones, que θ sea pequeño, ¿sí? Podemos reescribir esta ecuación. ¿De qué manera? ¿Cómo nos quedaría? Menos el peso por L sobre 2 Menos el peso por L sobre 2. por el ¿Por qué? ángulo. Por el ángulo, menos ¿qué? Menos K por L sobre 2 sería L al cuadrado sobre 4. Bien. Menos K por θ por L sobre 2 al cuadrado, si queremos, menos K por θ por L sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué los pongo separados? Porque tranquilamente podría tener un brazo de palanca más largo que el otro, digamos. Entonces, podríamos ver los dos términos así. En este caso, ahora los vamos a juntar, pero para que vean que tranquilamente podrían tener la distancia que quieran y seguiría cumpliéndose la misma función. Esto tiene que ser igual a ¿qué? Al momento de inercia respecto el momento de inercia de la t completa respecto del punto C por la derivada segunda de la posición o del ángulo respecto del tiempo 2 veces.
Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Encontramos esto y ¿qué hacemos? Puedes juntar esos dos miembros y también pasar dividiendo el momento de inercia y después llegar a la expresión que quería, ¿no? Bien, perfecto. Esa sería la idea. ¿Qué hacemos? Juntamos todos los términos que tienen tita, por ejemplo, y decimos, bueno, saco factor común tita, paso dividiendo el momento de inercia de la T respecto del punto C, y esto tiene que ser igual a ¿qué? O sea, si saqué factor común, menos W por L, o el peso por L sobre 2, menos K por L sobre 2 al cuadrado, podemos poner directamente menos 2K por L sobre 2 al cuadrado, por L sobre 2 al cuadrado, y esto tiene que ser igual a ¿qué? A la derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Fíjense que podríamos sacar el menos, lo podemos sacar como factor común afuera y nos queda acá adentro todo positivo. Y sería lo mismo, ¿no? Y ahora todo este término lo podemos pasar sumando y dejamos esta función igualada a cero. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces es igual a ¿qué? A, más todo este término, omega por L sobre 2 más 2K por L sobre 2 al cuadrado, todo esto por tita sobre momento de inercia respecto de t es igual a 0. Bien, ¿y qué hicimos con esto? ¿Para qué hicimos esto? Porque esa es la ecuación diferencial que escribe el movimiento armónico simple. Bien, perfecto, porque esto tiene la forma de la ecuación diferencial, como dice su compañero, que describe el movimiento armónico simple. En este caso, nuestra variable de posición ahora es tita, no es x, digamos, no es una variable lineal, sino es angular, pero es la misma función. Entonces, nosotros sabemos que como encontramos que la ecuación diferencial característica de este movimiento es la ecuación de un movimiento armónico simple, entonces este sistema bajo esas condiciones describe un movimiento armónico simple, siendo la frecuencia angular todo lo que acompaña a tita, o sea, todo esto es igual a ¿qué? A la frecuencia angular al cuadrado. ¿Sí? Pero bueno, para resolver esto, o sea, para que se produzca un movimiento armónico simple, que se tuvieron que cumplir varias condiciones. Y por ahí viene lo que preguntaba su compañero. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales se describe el movimiento armónico simple? Bueno, esta, por ejemplo, que las variaciones angulares sean pequeñas. Algunas cosas que no dijimos, pero que son importantes, por ejemplo, que no existe rozamiento con el aire o no existe rozamiento en el punto C. Perdón. O no existe rozamiento en la articulación en el punto C. Perdón. No existe rozamiento en la articulación. Entonces, hay varios factores que llevaron a que este sea un movimiento armónico o que este sistema describa un movimiento armónico simple. ¿Sí? Es decir, no va a describir un movimiento armónico simple en cualquier condición de movimiento, sino siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Si nosotros buscamos cuál es la frecuencia angular, nosotros sabemos que la frecuencia angular al cuadrado es igual a todo esto, ¿no? Entonces, la frecuencia es igual a ¿qué? Es igual a la raíz de todo este término. Entonces, si nosotros metiéramos adentro el momento de inercia respecto del punto C en cada uno de los miembros y despejáramos, encontraríamos que la frecuencia angular tiene esta forma. La frecuencia angular por L sobre dos veces el momento de inercia del cuerpo T respecto del punto C, más 2K sobre el momento de inercia
respecto al punto C del cuerpo por L sobre 2 al cuadrado, o sea, dice que esto es ¿cómo se llama? La ecuación que describe L sobre 2. La frecuencia angular, ¿no? Y fíjense que acá nos quedan dos términos. Nos quedan dos términos donde un término es un término que es parecido, o sea, fíjense que acá tenemos el peso. Ese peso para nosotros es masa por gravedad, ¿o no? Entonces esto lo podríamos reemplazar como m por g por L sobre 2 veces momento de inercia por T más 2K sobre momento de inercia del cuerpo por L sobre 2 sobre 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que quedan dos términos. ¿Pero por qué lo quise escribir así? Fíjense que le está quedando un efecto, ¿sí? que es un efecto que veíamos parecido a una gravedad sobre el momento de inercia, ¿no? Fíjense que este efecto es el efecto péndulo, digamos. El efecto péndulo tiene su componente que tiene la gravedad sobre el momento de inercia. Y en realidad nos queda un g por L cuadrado porque el momento de inercia tiene, dentro del momento de inercia, está todo multiplicado por una longitud cuadrada, digamos. Entonces, nos está quedando un efecto de gravedad por unidad de longitud, que era el efecto péndulo, digamos. Y de este lado, nos está quedando un efecto de, fíjense que momento de inercia, que también tiene unidades de masa sobre longitud al cuadrado, entonces nos está quedando un efecto de una constante del resorte sobre una masa, porque el L cuadrado con el L cuadrado se me va y me queda en función de la masa, digamos. Entonces nos está quedando un efecto similar a un efecto péndulo más el efecto masa-resorte. Y eso es importante que cuando ustedes encuentren la frecuencia angular que describe el movimiento, vean esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la frecuencia angular, ¿sí? En este caso nos queda positivo porque las dos son recuperadoras, tanto el efecto péndulo como el efecto masa-resorte son fuerzas recuperadoras. Y tenemos los dos términos, ¿sí? Tenemos los dos efectos. Y en nuestro problema, nosotros podemos ver que tenemos los dos efectos. Tenemos el efecto de la gravedad que siempre tiende a volver al sistema a su posición de equilibrio, ¿sí? Como si fuera el efecto péndulo. Y además tenemos el efecto masa-resorte, porque tenemos un resorte que cuando nosotros sacamos al sistema de su posición de equilibrio, el resorte tiende a devolverlo a su posición de equilibrio. Entonces tenemos los dos efectos, el efecto masa-resorte y el efecto péndulo, que los dos son recuperadores. Y por eso, dentro de nuestro término de frecuencia angular, los dos quedaron sumando, porque los dos son recuperadores. E incluso lo podían ver también acá. En esto, todos los signos, digamos, iban en contra de la perturbación. ¿Por qué? Porque todos me estaban ayudando a devolver al sistema a su posición inicial. ¿Sí? Pero eso es importante que lo veamos. Si tenemos un efecto péndulo o tenemos una masa resorte, entonces tenemos que encontrar eso en nuestra ecuación, digamos, diferencial característica, en nuestra frecuencia, posteriormente en nuestra frecuencia angular. ¿Sí? Sí, profe, una consulta. Cuando se hacen las consideraciones para bajo qué suposiciones describe un movimiento armónico simple, sobre los resortes, no hay que, por ejemplo, decir que tienen que las deformaciones tienen que responder a la ley de Hooke y cosas así. Sí, de hecho está muy bien que lo digas porque de hecho tienen que responder a justamente esas consideraciones, porque fíjate que nosotros cuando escribimos la fuerza del resorte directamente la reemplazamos por K por X. Entonces ya estamos diciendo, o sea, estamos escribiendo que responde a la ley de Hooke. Entonces está buenísimo esto que decís porque en realidad también hay que ponerlo. Estamos asumiendo que
el resorte tiene un comportamiento hookeano y además que se comporta de la misma forma tanto a la tracción como a la compresión. Entonces, esa está buenísimo que también lo pongas como hipótesis simplificativas, también lo tenés que poner. Sí. Bueno, Ok, buenísimo. perfecto. Bien. Entonces, bueno, una vez que nosotros tenemos la ecuación diferencial característica del movimiento armónico simple, ¿para qué nos sirve esto? ¿O para qué sirve tener esta función? ¿Nos sirve de algo? Y de ahí podrías resolver la ecuación diferencial y tener la ecuación, la seno, coseno. Bien, perfecto. En realidad, sí, de esta manera, lo único que nos sirve es para saber que describe un movimiento armónico simple, pero lo importante o el valor que tiene esto es que nosotros sabemos que si describe un movimiento armónico simple, nosotros sabemos que la solución de esta ecuación es una solución, o sea, si resolvemos esa ecuación diferencial de segundo orden, obtenemos eh, una función que es del tipo seno o coseno. ¿Sí? Entonces nos queda que el tita en función del tiempo, o la solución de esa función es tita en función del tiempo igual a un tita máximo, un valor de tita máximo, por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo de desfasaje phi cero que depende de las condiciones iniciales. Nosotros sabemos que esta es la solución de esa ecuación diferencial característica y como es una función del tipo seno y coseno, también podríamos encontrar, por ejemplo, cuál es la función que describe la velocidad o sí, la velocidad angular, digamos, del cuerpo en función del tiempo. ¿Y cómo nos queda esa función? Nosotros sabemos que la velocidad angular es la variación de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, eh, entonces sabemos que esto lo podemos hacer con la derivada de la cadena, entonces nos queda que tita máximo sale como constante por la derivada de lo de adentro, que la derivada de lo de adentro es de omega 0 por t más phi 0 es omega 0, o sea nos queda tita máximo por omega 0 por la derivada del seno, que la derivada del seno es el coseno, por el coseno de omega 0t más phi 0. ¿Sí? ¿Está bien, no? Y luego la velocidad o la aceleración angular en función del tiempo también la podemos encontrar como la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo o la derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces y es la derivada de esta función. Entonces nos queda tita máximo por omega 0 cuadrado por la derivada del coseno que es menos seno por menos seno de ¿qué? De lo de adentro, de omega 0 por t más phi 0. Fíjense que de nuestra ecuación diferencial característica nosotros encontramos el valor de la frecuencia angular. Pero hasta ahora no sabemos quién es tita máximo ni tampoco sabemos cuál es el ángulo de desfasaje. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver o para poder encontrar y describir completamente estas ecuaciones, digamos? ¿Cómo hacemos? Buscamos las condiciones iniciales. Bien, tenemos que saber las condiciones iniciales. Y entonces, a partir de las condiciones iniciales, pueden encontrar cuál es ese valor del ángulo y cuál es ese valor de la posición, digamos. Y las condiciones iniciales que son justamente eso, ¿no? Definir en un tiempo cero, por ejemplo, cuáles son las condiciones de, por ejemplo, de posición en tiempo igual a cero y de velocidad en un tiempo igual a cero. En este caso, velocidad angular. ¿Sí? Entonces, con las condiciones iniciales, podría ser aceleración y posición o velocidad de posición, lo que sea, pero con las condiciones iniciales, que necesitamos tener dos condiciones iniciales porque tenemos dos incógnitas, encontramos justamente los variables que nos faltan. En este caso, el ángulo, el phi 0 y la posición inicial. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasaría
¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros nos pidiera incorporar un amortiguador? ¿Cómo resolveríamos si nos pide incorporar en alguna zona un amortiguador? Te cambiaría la ecuación diferencial, te quedaría una derivada simple, por así decirlo. No quedaría simple que... No se agrega la. Perdón. Sí, sí. Se agrega la fuerza del amortiguador, de la amortiguación en la ecuación la sumatoria de los torques. Bien, exacto. En realidad, básicamente sería eso. No queda una derivada simple, queda también una derivada segunda, lo único que se incorpora el término de la derivada primera. No sé si a eso te referías, el muchacho que comentó antes. Sí, profe, eso es decir. Perfecto. Pues ahí te entendí mal. Pero sí, por ejemplo, si nosotros pusiéramos un amortiguador en esta zona, por ejemplo, ¿qué pasa? Podríamos plantear dos estrategias. Una sería realizar nuevamente todo este planteo buscando la posición de equilibrio. Nosotros sabemos que la característica del amortiguador es que si no tenemos velocidad, el amortiguador no realiza ninguna fuerza. Entonces solamente cuando perturbamos el sistema, aparecería el efecto del amortiguador. ¿Y qué podríamos decir? Bueno, nosotros podríamos deformar el sistema, volver a hacer toda la sumatoria de torques, buscar todas las condiciones de equilibrio nuevamente y llegar a la nueva función, o podemos plantear como estrategia simplemente agregar el efecto o buscar la función final, digamos, la función final de nuestro movimiento armónico simple y agregar en esta función el término de nuestro amortiguador. Si quieren realizar todos los cálculos y ver que es lo mismo, lo pueden hacer. Si no, pueden creerme, digamos. Pero lo que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Es que nosotros sabemos, o sea, como estrategia podemos, lo que quiero decir es, como estrategia podemos encontrar el movimiento armónico o la ecuación diferencial característica, la derivada segunda esta, de movimiento armónico simple, considerando que no tenemos amortiguador, y luego a esta ecuación final agregarle el efecto del amortiguador. ¿Cómo hacemos? La estrategia es la siguiente. Nosotros sabemos que la fuerza viscosa o la fuerza del amortiguador, digamos, que es una función de la velocidad, digamos, es una constante B, ¿sí? Es un valor de una constante B, que vamos a llamar B en este caso, por la velocidad. ¿Y por qué tiene signo negativo? Porque dice que cuando el amortiguador se mueve en un sentido, la fuerza viscosa va en el otro sentido. Es decir, tiende, como su nombre indica, a amortiguar el movimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir entonces que nosotros debemos incorporar ese término en nuestra ecuación diferencial característica, pero para nosotros estamos trabajando en términos de torques, o sea, tendríamos que ver cuál es el torque que me genera la fuerza viscosa sobre el punto C. ¿Sí? O sea, esta fuerza viscosa que aparece acá, ¿cuál es el torque que me genera respecto al punto C? Entonces nosotros si decimos, bueno, queremos ver cuál es el torque que me genera la fuerza, esa fuerza viscosa respecto al punto C, para nosotros, ¿qué es? Es el valor de la fuerza por el brazo de palanca, ¿o no? O sea, sería este valor de la fuerza de acá por este brazo de palanca que tenemos acá. Sería por L. Y para nosotros nosotros sabemos que la fuerza en módulo, digamos, es B por B, la constante por la velocidad, por la longitud. Por el que sería el brazo de palanca.
¿Y nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que la velocidad lineal de ese punto, para nosotros, la velocidad lineal, nosotros sabemos que es igual a qué? A la velocidad angular, al producto vectorial de la velocidad angular por el radio. Por el radio, ¿qué sería el radio? La distancia del vector posición. En términos criollos podemos decir que es la velocidad angular por la longitud, en este caso, directamente. ¿Sí? O sea, la velocidad angular del cuerpo respecto al punto C por la longitud de ese punto me da la velocidad lineal en ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos decir entonces que el torque de esta fuerza L es B por omega por L cuadrado. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que para nosotros omega, o sea, la velocidad angular, es la variación angular respecto del tiempo, la derivada de tita respecto del tiempo. Entonces podemos decir que B por L cuadrado por la derivada del tiempo, del ángulo respecto de, o sea, de tita de t, respecto de tita de t. Entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos este término lo incorporamos a nuestra ecuación diferencial característica. De manera tal que nuestra ecuación diferencial característica, que era la derivada de tita, la derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces, más la frecuencia angular al cuadrado por el ángulo tita, le agregamos el término de la derivada de tita respecto del t, pero recuerden que tenemos que dividirlo, o sea, le agregamos este término, se lo agregamos, b por l cuadrado, pero recuerden que tenemos que dividirlo por lo que acompañaba a la aceleración, que ¿qué era? El momento de inercia respecto del punto t. ¿Sí? Entonces la estrategia es esa, es calculamos la ecuación diferencial característica, buscamos la ecuación diferencial característica del movimiento armónico simple y le agregamos el término del amortiguador. ¿Sí? Le agregamos el término del amortiguador. Entonces, de esta manera nos queda la ecuación diferencial característica del movimiento amortiguado. Fíjense que ahora ya no es un movimiento armónico simple, sino que es un movimiento amortiguado. ¿Sí? Así que bueno, esa sería la forma de incorporar el amortiguador a nuestro movimiento. ¿Sí? Sí, sí. Así que bueno, esa sería la estrategia. ¿Sí? Luego, ¿qué habría que hacer? Habría que encontrar las soluciones, digamos. Habría que encontrar las soluciones. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo encontrar las soluciones o no? ¿Recuerdan? No. Sí que lo tengo anotado, profe, pero así no. Sí, tan rápido no. Bueno, la estrategia sería básicamente proponer una solución, digamos, porque nosotros sabemos que esta es una función, o sea, tita, sabemos que es una función que varía con el tiempo, ¿no? Entonces, como ahora no podemos, o sea, ahora ya sabemos que tita no es directamente una función seno o una función coseno, esto ya no es así porque no es un movimiento no es un movimiento armónico simple, nosotros sabemos que esto ya no vale más.
Entonces, ¿cuál es la estrategia con la que podemos resolver este problema? Es proponiendo digamos, que es una estrategia que ya alguien resolvió y nosotros la podemos usar, digamos, que es proponiendo una solución. Y la solución es diciendo que tita, eh, que nosotros sabemos que es una función del tiempo, digamos, que tenga una solución del tipo e a la lambda t. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque esta es una función que primero podemos proponer la solución que quiera y después tendríamos que encontrar quién es el valor de lambda, pero además esto tiene la particularidad de que es una función de que cuando yo la derivo, la función sigue teniendo la misma forma. ¿Sí? Entonces, si nosotros proponemos que tita tiene esta forma, e a la lambda t, nosotros sabemos que la derivada de tita respecto del tiempo a la velocidad angular tiene que tener la forma lambda por e a la lambda t. Y la derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces tiene que tener la función lambda cuadrado por e a la lambda t. ¿Recuerdan esto o no? Porque es la derivada de e a la lambda t por la derivada de lo de adentro, digamos, aplicamos regla de la cadena. La derivada de e a la algo te queda, o sea, respecto de ese algo, digamos, te queda la misma función. Y si haces la derivada de lambda t, queda lambda. Lo mismo cuando hacemos la derivada segunda. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, nosotros tendríamos que, por simplicidad, a todo este término, vamos a llamarlo, por ejemplo, e. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Metemos cada uno de estos términos dentro de esta función. Nosotros sabemos que la derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces, para nosotros es, según la solución propuesta, lambda cuadrado por e a la lambda t. Entonces sería lambda cuadrado por e a la lambda t más este término que llamamos e por la derivada de tita respecto de t, que para nosotros es lambda por e a la lambda t, más la frecuencia angular al cuadrado por ¿qué? Por tita, que para nosotros también es e a la lambda t. Y esto es igual a 0. Entonces fíjense que acá viene la gracia de este artilugio matemático, que como tenemos e a la lambda t multiplicando, o lo tenemos repetido en cada uno de los términos, e a la lambda t se nos va de nuestra función, y la solución de esta función pasa a ser una solución del tipo Bhaskara, lambda cuadrado más e a la lambda más omega 0 cuadrado igual a 0. Y fíjense que es una función cuadrática, entonces esta la podemos resolver simplemente aplicando Bhaskara. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora nosotros cambiamos de variable, ahora mi función dejó de ser tita y pasó a ser e a la lambda tita, siendo lambda nuestra incógnita. Entonces tenemos que resolver o tenemos que encontrar cuánto vale lambda. ¿Cómo hacemos? Aplicamos Bhaskara. Para encontrar Bhaskara, nosotros sabemos que lambda va a ser igual a ¿qué? A menos b, o menos la constante que teníamos acá, menos c, menos b más menos, ¿cómo era ahora? B cuadrado, que sería e cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por 1 por omega 0 cuadrado, menos 4 por a por c, todo esto sobre 2a, sobre 2, igual a lambda. ¿Sí? Era así, ¿no? Bhaskara, ¿recuerdan? ¿Están ahí? Hola. Sí, es así. Ah, está bien. Estaba viendo si estaban. O ya se fueron todos. Ah, no, siguen ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? El valor de lambda ahora depende de esta relación. De cuál sea la relación que hay entre la frecuencia angular y el término del amortiguamiento. Sí, porque recuerden que E era el término
que yo cambié de variable, pero es el término del amortiguamiento. Entonces pueden pasar dos cosas, o en realidad pueden pasar tres cosas. Puede pasar que, por ejemplo, e cuadrado sea igual a menos 4 veces omega 0 al cuadrado, y entonces vamos a obtener una única solución real, o vamos a tener dos soluciones que son iguales. Por ejemplo, a este término vamos a llamarlo, o sea, la diferencia esta e cuadrado menos 4 veces omega 0 cuadrado, vamos a llamarlo arbitrariamente d. ¿Por qué? Simplemente para explicar esto. Porque podemos tener tres posibilidades. Que d sea igual a 0, esto implica que vamos a tener dos raíces lambda que son iguales, lambda 1 y lambda 2, que son iguales, que tienen el mismo valor, ¿sí? Y que son reales, porque me queda una función, la menos c dividido 2a, digamos. Dos raíces que son reales. Nos podría pasar que tengamos que el valor de d, o sea, esta diferencia, sea mayor que 0. En ese caso tendríamos dos raíces pero distintas, lambda 1 y lambda 2, reales pero distintas, digamos. Son reales pero son distintas. Y podría pasar que el valor de d sea menor que 0, es decir, que el valor de la frecuencia angular al cuadrado por 4 sea mayor al término del amortiguamiento al cuadrado. En ese caso, obtendríamos dos raíces, dos lambda, que serían imaginarios. ¿Sí? Porque fíjense que el valor, la raíz de un número negativo es un número imaginario. ¿Sí? Entonces, en función de esto, nosotros podemos tener, o sea, cada una de estas soluciones son soluciones posibles en un amortiguamiento, y cada uno de esos me lleva a una solución diferente. ¿Sí? Si las dos raíces, o sea, si los dos lambdas son iguales, o sea, si el valor de d es igual a 0, digamos, el término dentro de la raíz, es decir, que este término sea igual a todo esto, entonces estamos en la mejor situación de amortiguamiento, que es lo que se conoce como amortiguamiento crítico. Es cuando el amortiguador funciona de la mejor manera, digamos. Acá tenemos un amortiguamiento crítico. ¿Sí? Es cuando digamos, el amortiguador disipa de manera muy rápida el movimiento. Si el valor fuera mayor que 0, eso implica que la constante... A ver. Si el valor de d igual a 0, cuando encontremos ese valor d igual a 0, eso implica que el valor de la constante del resorte, ese b se conoce como b crítico, digamos, o sea, el que me genera que la raíz sea 0. Entonces, cuando d es igual a 0 y tenemos un b crítico, estamos con un amortiguamiento crítico, digamos, que es la mejor situación de amortiguamiento. Cuanto más rápido se disipa el movimiento. Si d es mayor a 0, eso implica que b, que esa constante es mayor que el b crítico que me genera ese amortiguamiento crítico, digamos. Y si d es menor a 0, esto implica que b es menor al b crítico. ¿Sí? Y esto también conlleva a dos soluciones. Si b es mayor al b crítico, se dice que el movimiento está sobreamortiguado o supraamortiguado. ¿Sí? Y esto ya es característico, tenemos un movimiento sobreamortiguado, y esto es característico de lo que pasa con un amortiguador roto. ¿Sí? Sería un amortiguador roto. Si tuviéramos este caso en el que el valor de la constante del amortiguador es menor que el B crítico, entonces estamos en lo que se conoce como un movimiento subamortiguado. Y esto implica, que el amortiguador disipa el movimiento, pero lo hace o sea, queda, en realidad no lo disipa con el tiempo, pero queda oscilando en torno a un movimiento que va siendo cada vez de menor amplitud. Si graficáramos, por ejemplo,
a modo de ejemplo, el valor de tita en función del tiempo, nosotros vemos que en un movimiento, que bueno, la forma de salir de la función depende de las condiciones iniciales, pero en un movimiento crítico se disipa rápidamente, o sea, muy rápidamente el sistema oscila y llega rápidamente a una posición de equilibrio donde deja de oscilar. En el caso de un amortiguamiento roto, digamos, un movimiento sobreamortiguado, lo que pasa es que también se disipa el movimiento, pero se hace en un tiempo mucho más grande. ¿Sí? Se disipa el movimiento, pero en un tiempo mucho más grande. En el caso de un movimiento subamortiguado, el movimiento tita en función del tiempo, en este caso tita en función del tiempo, queda oscilando, pero las oscilaciones son cada vez de menor amplitud, ¿sí? Y cuando vean la función, que seguramente la tienen de la teoría, les queda una función exponencial o una función oscilatoria, una función seno-coseno amortiguada por una función exponencial, que quiere decir que sigue teniendo oscilaciones, pero las oscilaciones son cada vez más pequeñas. Y la amplitud va decreciendo con el tiempo de manera exponencial. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Fue muy rápido? ¿Se entiende? Para mí se entendió perfecto, profe. Buenísimo. ¿El resto? Bueno, eso es importante. O sea, lo bueno de esto es que la forma de resolver los problemas es siempre similar, digamos. Siempre partimos planteando la posición de equilibrio, perturbamos al sistema de su posición de equilibrio, planteamos las hipótesis que sean necesarias y encontramos el movimiento armónico o la ecuación diferencial característica del movimiento armónico simple. Si necesitamos agregarle un amortiguador, partimos de esa ecuación y le agregamos el término del amortiguamiento. Y ahí podemos tener las tres posibilidades, digamos. Las tres son soluciones posibles. Si bien una tenga raíces reales iguales, raíces reales distintas o raíces imaginarias, las tres son soluciones posibles de un amortiguamiento. ¿Sí? Obviamente conllevan a soluciones diferentes. Esto es lo que nos pueden llegar a pedir en el parcial, ¿no es cierto? Sí, se los podrían preguntar tranquilamente, describir o buscar si un sistema podría describir o no un movimiento armónico simple y luego, por ejemplo, agregarle un amortiguador y ver cómo se modifica la ecuación y qué posibilidades hay, tranquilamente. Es tema de parcial, digamos. Está bien, profe. Así que bueno, si no hay más dudas, los libero y nos vemos el miércoles.